siglo XVI ha sido una época de grandes cambios. Ha sido una época que ha dejado profundas marcas en la historia de la humanidad. Uno de los grandes responsables ha sido, sin duda, Martín Lutero, con la publicación de las 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, en el 31 de octubre de 1517. Y su propuesta de interpretación de la Biblia, del acceso de la Biblia a las personas del pueblo. Pero para que el movimiento ocurriera, muchas personas tuvieron una participación activa e importante, a veces públicamente, a veces de una manera más discreta. Y en medio de estas personas, muchas mujeres. Lutero también era producto de su contexto, o sea, también tuvo que trabajar, interpretar y reinterpretar las escrituras en varios asuntos, y no fue diferente en el asunto del papel de la mujer. En el movimiento de la Reforma, la mujer estaba totalmente protegida, entre comillas, tutelada por el hombre, casi siempre sin derechos ni libertad para su autodeterminación. Esto explica el hecho de que cuando se habla de la Reforma, solo se recuerdan los nombres masculinos. Entre estos nombres, teólogos, señores territoriales, pintores, personas, hombres famosos. Pero es importante mencionar que en aquella época la mitad de la población era femenina. El movimiento de la Reforma ha logrado conquistar una gran parte de la población, la nobleza e incluso los campesinos fueron conquistados por las nuevas ideas que venían de Wittenberg, ciudad donde Lutero era profesor en la universidad. La gente se dio cuenta de que la iglesia no era la que salvaba, como había sido proclamada hasta entonces. La justificación era por fe, de manera gratuita. La fe nacía por la palabra. Pero además de predicar, también era necesario que la población pudiera aprender a leer la Biblia, además de escuchar la predicación, que presuponía la instalación de escuelas. Esto llevó a Lutero a dirigirse a la nobleza alemana, solicitando instalaciones de escuelas. Pero hubo un descubrimiento más, el sacerdocio general de todas las personas creyentes, que determinó que a partir del bautismo, los hombres y las mujeres estaban comprometidos y comprometidas con la misión, con la predicación de la buena nueva. Sin embargo, Lutero relutaba a que las mujeres realizaran bautismos solo en casos de extrema necesidad, y la predicación de la palabra solo a veces era permitida, principalmente cuando nadie lo quería hacer. Pero es debido al movimiento de la Reforma la valorización de la sexualidad en el matrimonio. La sexualidad ha perdido su interpretación de ser algo pecaminoso y fue relacionada con el amor. La Reforma reforzó la comprensión del matrimonio y la posición social de las mujeres casadas como conductoras de la administración del hogar. Era su tarea el cuidado y la administración del hogar y la educación de los hijos y de las hijas. Con su escrito de la vida matrimonial del año 1522, Lutero empezó una discusión que incendió a los monjes y sobre todo a las monjas. La Iglesia proclamó que la virginidad o el celibato era el camino correcto a la salvación. Con esto se instaló un proceso generalizado que la sexualidad era algo pecaminoso. Lutero, en oposición, valora el matrimonio, porque el hombre y la mujer son buena creación de Dios. Crecer y multiplicarse es parte de la naturaleza implantada por el Creador en todo ser humano. Por lo tanto, la sexualidad es una obra divina. Por eso Lutero valora en sus escritos la paternidad y maternidad desde la fe, que compromete a las personas a la responsabilidad mutua en el hogar y con los hijos y con las hijas. Esta idea de dar la dirección de la espiritualidad de la casa permeó las casas pastorales luteranas durante mucho tiempo.
Pero la idea seguía siendo que las mujeres deberían someterse al hombre. Eso las limitaba a realizar actividades fuera del hogar. En otras palabras, la reforma no fue capaz de indicar para otras formas de vida para las mujeres solteras, por ejemplo, como hasta entonces sucedía en los conventos, donde disfrutaban de la reputación e incluso de la autodeterminación. La única manera era el matrimonio, con todas las obligaciones que surgen con él y para ellas. Para entender el papel de la mujer en la reforma es necesario que miremos los conventos. La reforma ha cuestionado el celibato tanto de monjes como de monjas. Para muchas mujeres, la vida en el convento hacía posible con que ellas vivieran una vida más libre, adquirir conocimientos a pesar de las estrictas reglas establecidas en muchos de ellos. El convento significaba una cierta seguridad para la vejez, especialmente para las niñas que venían de familias nobles, de la nobleza empobrecida. Pero también hay que recordar que motivado por la reforma ocurrió la disolución y el cierre de los conventos, a veces de manera violenta, saques e incendios. Esto contribuyó a que muchas mujeres y mujeres jóvenes de repente no tuvieran a dónde ir, a dónde mantenerse, desprotegidas, especialmente cuando las familias no las aceptaban. El cierre y la disolución de los conventos también significaba no tener más acceso al conocimiento y al estudio. Lo mismo era para los monjes. Con innumerables monjas y monjes sin ningún lugar a donde ir y qué hacer, y sobre todo visto como condenado por toda la eternidad, había que hacer algo. Esta situación llevó a los reformistas a comprometerse con el matrimonio de monjes, sacerdotes, pastores, monjas. Esto también resolvió la pregunta, ¿qué hacer con las monjas que abandonaron los conventos? Casarlas con pastores, muchas veces es monjes, o maestros, o personas involucradas y comprometidas con la reforma. Lutero, que apoyó la fuga de las monjas, se preocupó personalmente en buscar maridos para ellas. Casadas, a estas exmonjas se les dio un nuevo estatus frente a la sociedad. Ya no eran vistas como mujeres condenadas por Dios por toda la eternidad. Sin embargo, había poco espacio para ellas en preguntas o reflexiones teológicas. Esto era más asunto de los hombres. Por un lado, los reformistas hablaban de la igualdad, cuando también reflexionaron acerca de la cuestión del sacerdocio general de todas las personas creyentes. Pero, por otro lado, no les daban a las mujeres los mismos derechos. Pero es sin duda que la reforma contribuyó al establecimiento de escuelas para mujeres jóvenes, a pesar de que en estas escuelas solo se transmitieron el mínimo conocimiento. Algunos estudios concluyen que la mayoría de los reformistas no veían a las mujeres a la altura, capaces de contribuir en los debates teológicos. Aceptaban a las mujeres como criaturas de Dios, pero vían su lugar en la casa como dueña de casa, esposa y madre. Aún así, las mujeres han tenido un papel muy importante en el movimiento de la reforma. Hace pocos años que se empezaron investigaciones más aprofundadas de biografías de mujeres en el tiempo de la reforma y de la importancia fundamental que ellas tuvieron para que la reforma ocurriera de la manera que fue. Gracias a Dios por eso. Muchos textos, trabajos, libros con las historias de las mujeres de la reforma ya están a disposición, pero muchas biografías todavía están aguardando una buena investigación. La reforma se hizo tan importante porque los nuevos reconocimientos de la Biblia liberaron a la gente de muchas creencias y errores. Si hoy podemos vivir más felices, podemos decir también libres, eso se debe a la gente que no dejó las cosas. Si podemos vivir más felices y libres, lo debemos al Evangelio liberador
y principalmente a hombres y mujeres que estaban dispuestas a ser instrumentos de Dios en aquel tiempo, en aquel momento. Las pocas mujeres que podemos mencionar aquí muestran lo importante que fueron en la difusión de la teología de la Reforma. Ellas dieron testimonio valiente, no solo porque leyeron escritos de Martín Lutero y otros reformadores, sino también porque la lectura de la Biblia y el testimonio de fe fueron decisivos en su manera de ser. Aquellos y aquellas que estaban a favor de las ideas de la Reforma se arriesgaban a ser castigados y castigadas por las autoridades eclesiásticas y civiles, ya que el Estado y la Iglesia formaban una unidad. Incluso estaba prohibido leer escrito de los reformadores. Si esto ya era peligroso para los hombres, imagínate mucho más para las mujeres. Jesús ya había roto, ya había quebrado con conceptos que discriminaban y no daban valor a las mujeres. Sin embargo, ciertas concepciones eran demasiado fuertes, como las del filósofo Aristóteles, quien había declarado que la mujer es el hombre incompleto, un ser pasivo y receptor cuya única función es la reproducción. A esto se sumó la creencia que la mujer es fácilmente dominada por el diablo. Un resultado fue la persecución de las brujas, que ganó fuerza después de que la práctica fue reconocida por una bula papal en 1484. Se cree que durante aproximadamente 200 años el número total de mujeres muertas acusadas de brujería alcanzó el 1.000.000. La mayoría de ellas fueron torturadas y quemadas vivas en una plaza pública. También mujeres de la época de la Reforma fueron llamadas brujas. Muchas veces, hasta hoy en día, mujeres son llamadas brujas. Para esta mañana preparé la biografía de 3 mujeres de la Reforma. Son ellas Argula von Grumbach, Catarina Zell y Catarina von Bora. Y quiero compartir con ustedes un poco de la biografía de ellas y después también que vamos conversar un poco sobre la manera de ellas trabajar se posicionar en aquel tiempo. Quiero empezar con Argula von Grumbach. Si ustedes buscan en la internet este nombre, van a encontrar también un monumento con una estatua de ella y que está ella con una Biblia en la mano apuntando para la Biblia. Argula von Grumbach nació en Kierstauf, nació en el año de 1492 en Beraltshausen, próximo a la ciudad de Ingolstadt, en Baviera, Alemania. Era hija de Bernhard von Stauff y de Catarina von Thüring zu Seefeld, los dos de descendencia noble, pero empobrecidos. Ella vivió en el castillo de Ehrenfels con más 2 hermanas y 4 hermanos. Argula tenía una formación avanzada para su época. Con 10 años recibió de su papá una Biblia en un dialecto alemán y el papá le dijo que la estudiara con dedicación, con 10 años. Esta información asegura que Argula ha sido alfabetizada cuando niña, también algo que no era común en la época. Eso nos enseña que su padre y su madre valoraban la educación y han cuidado para que también las hijas mujeres tuvieran una buena formación. Argula, en 1508, ha ido a vivir con la familia de Duque Alberto IV en Múnich y ella era dama de honor de la duquesa Kunigunde. Ella ha convivido con las 3 hijas de la pareja y recibió una formación en que en aquella época solamente las hijas e hijos de familias nobles tenían acceso. En 1509, Argula perdió su padre y su madre, que se murieron probablemente por la peste. En apenas 5 días de diferencia, ella perdió los 2. Ella conoció a su esposo Friedrich von Grumbach, de familia noble, con quien se casó y ha tenido 3 hijos y una hija. El periodo histórico era de muchos rumores e inquietudes. Martín Lutero había publicado sus 95 tesis y eso provocó una gran discusión en la iglesia y en la sociedad. Argula, aún casada,
no ha dejado de leer la Biblia, pero ella no tenía en su esposo un compañero para discusiones y conversas teológicas. Para el esposo de Argula, la iglesia papal era lo suficiente. Argula ha buscado contato com teólogos da Reforma, pois ela estava interessada em cambios. Ella ha cambiado cartas con Jorge Spalatino, que era el secretario y consejero del príncipe de Saxonia, amigo de Lutero. Ha sido la primera mujer que se ha pronunciado públicamente en favor de las cuestiones referentes a la teología luterana. Hay historiadoras que dicen que ella fue la primera mujer reformadora de Europa. Ella tuvo la osadía de discordar de la rectoría de la Universidad de Ingolstadt, que defendía una teología radical, católica y conservadora. Ella hacía uso de argumentación teológica que adquirió a partir de su lectura y estudios de la Biblia. Siempre vale recordar que en aquel tiempo las mujeres no tenían el derecho de posicionarse frente a asuntos de orden académica, teológica o política en la sociedad. Argula era una gran admiradora de Lutero, con quien ha cambiado muchas cartas y que infelizmente muchas de estas se han perdido. Se sabe que ella leía mucho los escritos de Lutero y le seguía las ideas y la teología. Argula era una mujer de mucha fe. Se ha interesado desde muy temprano por estudiar la Biblia. Una investigadora del tema de las mujeres de la Reforma dice que Lutero ha formulado la teología que Argula estaba buscando, la teología de la justificación por gracia y fe. También Lutero se ha pronunciado públicamente sobre la fe y las potencialidades teológicas de Argula. En el año de 1522, él ha publicado un libro de oraciones y lo dedicó a la noble mujer Argula von Stauffen zu Grumbach. En una de las cartas de Argula para Lutero, ella le escribe que él, en realidad, todavía no había experimentado de forma auténtica su fe con su predicación. Por eso, Argula aconseja a Lutero a casarse, bastante atrevida para su época. No se sabe cómo reaccionó a estas palabras de Argula, pero sabemos que Lutero se casó con Catarina von Bora en junio de 1525. Ella tuvo sus cartas impresas y leídas por muchas personas. Argula fue una mujer muy valiente, de mucha coraje para una mujer de la Edad Media. Ella tenía sus fundamentaciones en la Biblia muy claras. Ella escribió cartas que han tenido una fuerte resonancia. Ella tenía buenos argumentos teológicos y era valiente. Y eso hizo con que Lutero y los demás líderes de la Reforma la respetaran. Pero otros, que eran en contra de la Reforma y que defendían la teología de la Iglesia Católica, hicieron de todo para pararla y castigarla. Su familia ha sufrido las consecuencias. Su esposo perdió el trabajo. Ella sufrió humillación y ofensas. Ella fue condenada incluso por su propia familia. Sabe-se que su esposo siempre permaneció fiel a la Iglesia Católica. Ella se quedó viuda y se casó nuevamente, quedando viuda otra vez después de 2 años. Sus últimos años de vida fueron sufridos por la pobreza, preocupaciones con los hijos y por el duelo con las pérdidas de familiares y también de 2 hijos y de la hija. Una palabra que me llamó la atención en la pesquisa, la investigación que se hizo, las palabras de Argula que dicen así: generalmente me dicen luterana, pero no soy. Yo soy bautizada en el nombre de Cristo, a quien confieso y no confieso Lutero. Pero yo confieso que el Martín Lutero también se confiesa como un fiel cristiano. Que Dios ayude para que nunca más neguemos eso, ni por vergüenza, deshonra, cárcere o torturas. En 2005, la Iglesia Territorial de Baviera ha creado una fundación que se llama Argula von Grumbach Stiftung. Esta fundación busca promover la igualdad de derechos de hombre y de mujer en la Iglesia Evangélica Luterana de Baviera. Es una manera de siempre recordar su valentía, ousadía y principalmente su gran fe. Escribe una de las historiadoras e investigadoras: Argula es una gran mujer,
Merece nuestro respeto y gran admiración. Quiero seguir, esta era la bula, quiero seguir con, ¿puedo seguir? Con Catarina Schutz-Zell. Era um tempo de mulheres com muitas mulheres com o nome Catarina e Elizabeth, me chamou a atenção isso. Catarina Schutz-Zell é uma mulher muito interessante e importante do movimento da Reforma, mais exatamente da Igreja Reformada. Ella foi a esposa do primeiro pastor da Igreja Reformada de Estrasburgo. Isso la tornou conhecida na história da Reforma, pero sus acciones fueron mucho más allá de ser simplemente la esposa del pastor. Ella fue una mujer muy fuerte. Escribió y publicó textos. Fue autora de 3 cartas panfletarias, de 6 libros, bem como de outros escritos que han tenido mucha repercusión en la época. Ella también ha sido predicadora. Ella trabajó junto con su esposo, el pastor Matthias Zell, y ha dado contribuciones importantes, profundas, como ya dije, para la Iglesia Reformada. Ellos dos, como pareja, tenían como prioridad el desarrollo de la Iglesia Reformada en su teología y en la práctica del día a día. Catarina ha recibido la incumbencia de su marido de zelar por las personas enfermas y necesitadas y de personas fugitivas. Ella cumplió esta tarea con mucho zelo y amor. Ella siempre se ha dedicado de manera diaconal por personas que necesitaban de apoyo, de ayuda, consuelo. Ella lo hacía movido por su gran fe. Ella concordaba con la posición de Lutero acerca de la mendicancia, que era muy practicada en la época. Según Lutero, dar limosna no era el camino para recibir el reino de los cielos. Catarina puso en práctica la cuestión de que quien puede trabajar, debe trabajar, y quien no puede debería ser sostenido por la comunidad. Eso ha sido una práctica de fe, una diaconía. Su esposo la llamaba de su ayudante, y ella no lo interpretaba mal, y sí que cada quien tenía sus tareas. Ella se quedó viuda con 51 años de edad, perdió sus 2 hijos aún bebés, y a pesar de todo el dolor e incertezas, ella ha seguido su vida con mucha valentía y seguridad, luchando por el movimiento de la Reforma hasta el fin de sus días. Catarina, en el día del entierro de su marido, después de la locución del pastor, ha pedido la palabra y habló para toda la comunidad reunida. Ella habló y después escribió que solamente ella estaba con el marido en la noche en que él falleció, que ha recibido su confesión de fe y le ha consolado. Ella recibió muchas críticas por eso y ha dejado escrito que estaba ciente de que los ministerios en la iglesia podían ser designados solamente a los hombres y que ella como mujer no podría requerir tal ministerio, de la predicación, por ejemplo, para sí, y que ella seguiría actuando como escritora. Catarina Zell escribe una carta de protesto para Lutero acerca del tema de la Santa Cena, que fue la división, ¿verdad?, de los luteranos y reformados, que ni siempre todos los reformadores entendieron la Santa Cena de la misma manera. También hubo debates y conversas sobre ese tema. Y Lutero la contestó después de casi 2 años y dando énfasis a siguiente, voy a leer una parte de la carta que escribió. Pues la señora sabe que el amor debe venir arriba de todas las cosas, con excepción a Dios que está arriba de todo, también arriba del amor. Donde el amor y la palabra de Dios den prioridad, así deberá ser entre nosotros, que el amor obviamente tenga la prioridad. Además del entierro de su esposo, ella también había sido solicitada a oficiar y predicar en otros entierros, cuando los pastores por alguna situación se recusaban a hacerlo. El último entierro que realizó fue de una mujer. Ella ya estaba bastante fragilizada y la tuvieron que llevar hasta el cementerio. Y por haber realizado este oficio, el Consejo de la Ciudad le comunicó que sufriría consecuencias por este acto, así que su salud lo permitiera. Eso no ha pasado, pues ella falleció un poco después, en el mismo año 1562.
Un aspecto que la teóloga Eloisa Dalfert menciona en la investigación de la Catarina Zell es sobre la conciencia de género de la Catarina. Dice que Catarina ha tenido más conciencia de género en su época que muchas personas tienen hoy. Catarina ha hecho una crítica al apóstolo Pablo, que dijo que la mujer debería callarse en la iglesia. Su posición contraria es muy clara, pues su argumentación dice que Dios hizo con que la mujer tuviera competencia espiritual y oral. Además de eso, Dios toma caminos inesperados para que la predicación de su palabra llegue hasta las personas. Catarina Zell foi muito importante para que a Igreja Reformada se instalara. Sua contribuição foi de ordem prática, organizacional, diaconal e administrativa. Deve ser destacado sua sabedoria, sua curiosidade, seus conhecimentos teológicos e sua intromissão. Ela não quedou callada frente aos problemas, principalmente quando não concordava. Ha levantado sua voz, que foi fé ativa e escuchada. Foi um exemplo de mulher, de luta, de coragem e de muita fé. Está então Catarina Zell. Vamos seguir agora com Catarina von Bora, que foi a esposa do reformador Martim Lutero. Catarina von Bora. A vida de Catarina foi bem diferente de la que seu papá lhe havia pensado quando la enviou todavia pequena para um convento. Sua história de vida é marcada por situações que passavam muitas famílias. Em la época, muitas mulheres moriam jóvenes por muitos embaraços e precárias condições de parto e pós-parto. La mamá de Catarina, por estas condições, falleció muito temprano. Por las dificuldades que a família vivia, ela com 5 anos foi levada para um convento. Allá ela receberia uma boa formação e educação. O convento era um lugar com regras rígidas: orar, silenciar, viver em clausura, em pobreza, castidade, em obediência absoluta. A teologia da justificação por graça e fé ha chegado a los conventos, também ao convento onde Catarina vivia. E o movimento da reforma lhe abriu os olhos e ela não se conformou com sua situação de clausura atrás de los muros del convento donde vivia. Ella descobriu com o movimento da reforma que poderia viver uma vida fora del convento e, aún assim, ser salva. Em 1517, Lutero publicou as 95 teses. Só recordar, Catarina foi ordenada freira em 1515. Em 1517, Lutero publicou as 95 teses. Catarina tinha 18 anos. E aunque vivia por detrás de los muros, privada de los acontecimentos del mundo, era uma jovem com sede por libertar. Ella e algumas companheiras de convento se quedaram super entusiasmadas com os escritos de Lutero. E quando estudaram os escritos de Lutero, já não viam sentido em sua vida de castidade e reclusão. Algumas tomam a iniciativa de escrever a Lutero pedindo-lhe ajuda. Lutero se quedou contento e, ao mesmo tempo, surpreendido com a coragem de elas e las aconseja a escrever a suas famílias para que as famílias las ajudem. Pero as famílias não hacen caso e Lutero se sente com uma grande responsabilidade por elas, pois, al final, han sido seus escritos e sua teologia responsáveis por suas decisões. Pero ajudá-las a huir era bastante peligroso, pois quem ajudava uma freira a huir estava sujeito à pena de morte. Há uma tradição que conta que 12 monjas huíram do convento na madrugada de sábado de Aleluia e domingo de Páscoa, 4 a 5 de abril de 1523. Haviam salido em uma carga de barriles de pescados. É importante destacar que não les ha faltado coragem. Estavam realmente decididas a deixar o convento. A teologia da justificação les falou dizendo que tinham direito à liberdade e de viver suas vidas servindo a Deus no mundo, afuera do convento. A salida do convento foi grito de liberdade, pero afuera a situação se quedou difícil para elas.
Sus padres no querían recibirlas porque tenían miedo de las puniciones de la Iglesia Católica. La situación de Catarina era peor aún, pues su madre y su padre ya habían fallecido y sus hermanos estaban en situaciones bien inseguras. Las 12 monjas siguieron para Wittenberg y fueron recibidas por Lutero, pero Lutero no podía acogerlas, pues eso causaría chambres y también porque él no tendría cómo sostenerlas con el sueldo que recibía. Lutero buscó ayuda con amigos y buscó conseguir un hogar para ellas en casa de familias. Mientras eso, iban a buscar esposos para cada una de ellas. Catarina von Bora no tenía perspectivas de matrimonio, pues no había quien quisiera casarse con ella y tampoco alguien con quien ella quisiera casarse. Catarina se quedó en casa de familias, aprendió oficios de la casa. Ella aprendió todo lo que tenía que ver con la casa. Aprendió asuntos de administración de tierras, agricultura, creación de animales, venta de productos, coordinación del trabajo de empleados, pues todo eso hacía parte de las tareas de una dueña de casa. Ella vivió con la familia de Bárbara y Lucas Cranach. Cranach era un pintor renomado y amigo de Lutero. Fue él que pintó los retratos de Catarina y Lutero. Catarina teve outros amores e tentativas de matrimônio antes de casar-se com Lutero. E ela foi quem ha tomado a iniciativa de dizer que lhe gostaria casar-se com ele. Catarina era uma mulher muito ativa e organizada. Lutero a chamava carinhosamente de Der Morgenstern von Wittenberg, a estrela de la manhã de Wittenberg. Era dedicada aos assuntos de finanças da família. Buscó sembrar la tierra, cuidaba de la administración de la casa, de la criación de ganado, de cerdos, pescados. Y en la casa de Lutero y Catarina había siempre muchos huéspedes, estudiantes, freiras forajidas y órfanos. Catarina tenía una habilidad especial en el cuidado con los enfermos. El propio Lutero fue muchas veces su propio paciente. Ella tenía en su casa una farmacia casera, medicina que ella misma preparaba con hierbas. Todo eso también ella aprendió en los conventos que estuvo. Ella ayudaba no solo a las personas de su casa, pero también personas que necesitasen. Cuéntase que ni siempre Catarina podía asistir a los cultos de su esposo, pues estaba ocupada haciendo visitas a personas ancianas, enfermas y enlutadas. En los años de 1527 hasta 1535, Wittenberg fue tomada por la peste. Muchas personas salieron de la ciudad, pero la familia de Lutero se quedó en la ciudad y cuidó por las manos de Catarina de muchos enfermos. Catarina transformó la casa de ellos en una casa para estudiantes y les cobraba una mensualidad. Este fue un motivo de discusión entre Catarina y Lutero, pues para él todos viverían ahí sin pagar, pero para Catarina era algo más para la renta de la familia. Había una competencia entre los estudiantes para vivir sob el mismo techo del reformador, pero cuéntase que era también por la buena comida y organización de Catarina. Solo no había mucho silencio en la casa por el gran número de niños y niñas, además de los hijos de Lutero y Catarina, también ellos acogieron muchos niños órfanos. También de sus sobrinos. También la cerveza que Catarina hacía era bastante famosa. Catarina tenía una gran responsabilidad y mucho trabajo. Ella era muy inteligente y entendía de administración. Y Lutero la escuchaba. Ella acompañaba y daba su opinión en las muchas conversas a la mesa que Lutero tenía con sus estudiantes, amigos y teólogos. Lutero dejado un testamento donde Catarina era la heredera universal. Lutero siempre vivía con el miedo, el temor de morir. Aunque eso del testamento como heredera universal no fuera posible por la ley, pues siempre habría de haber un hombre responsable por la viuda, por los hijos, por las hijas y por los bienes. Lutero se ha recusado a nombrar a alguien como tutor de Catarina, pues sabía que nadie mejor que ella misma para cuidar los hijos, hijas y los bienes, pues ella lo había hecho eso por muchos años y así debería de ser después de su muerte.
pero Lutero no registró este documento en el cartório y después de su muerte hubo problemas. Y aunque haya sido reconocido el testamento, hubo que buscarse tutores. Con la muerte de Lutero, las cosas se quedaron difíciles para Catarina y su familia, pues ya no contaba con el sueldo de Lutero y también su casa, que recibía huéspedes, ya no tenía muchos. Catarina pasó por muchas dificultades, pero siempre ha buscado cómo solucionarlas. Catarina murió en diciembre de 1552. La alocución de su entierro fue dirigida por Felipe Melastre y sus hijos mandaron grabar las siguientes palabras en su sepultura. Año 1552, día 20 de diciembre. Bienaventuradamente adormeció aquí, en Torgau, la dejada viuda del doctor Martín Lutero. Mucho más son las mujeres que fueron importantes y que hicieron, junto con los hombres, la reforma acontecer. Muchas mujeres fueron y todavía están olvidadas o silenciadas por el modelo patriarcal, el modelo de poder, el modelo que excluye, el modelo que hace doler, que trae mucho dolor, el modelo de la exclusión, el modelo que todavía sentimos, que vivimos, practicamos y muchas veces reproducimos. 533 años se pasaron y la pregunta que hacemos hoy, ¿cómo estamos hoy en las cuestiones de igualdad, de justicia de género, por ejemplo? Sabemos que muchas cosas han cambiado. Sin embargo, siempre es importante decir y preguntar, ¿cambiaron a cuesta de qué? ¿Cambiaron a precio? ¿Por cuánto? ¿Cuántas mujeres, así como estas, que poco sabemos, pero que nos ayudan a percibir de cuánta lucha, de cuánto sufrimiento fue necesario, de cuánta valentía que fue necesaria, cuánta decisión y ter conocimiento de la palabra de Dios, de ter conocimiento también de todo lo que estaba pasando alrededor. Muchas cosas sí han cambiado, pero ¿a qué precio? ¿A cuánto sufrimiento? ¿Cuántos años, cuántas discusiones, cuántas personas valientes fueron necesarias para que, por ejemplo, mujeres fueran ordenadas en las iglesias, incluso en la luterana? Lo que Catarina Zell dijo hace 500 años, que ella sabía que el ministerio de la predicación era de los hombres, y lo dijo porque su contexto casi, no, yo creo que casi no, el contexto la obligaba a decir eso. Aún así, ella predicó, y predicó en entierros, y acogió el dolor y las lágrimas de las personas con sus palabras, con su predicación. ¿Cuánto tiempo nosotras, mujeres, también no reproducimos esta verdad? Muchas veces decimos, pero eso es necesario, porque las mujeres quieren el espacio. No es que queremos el espacio es nuestro por derecho. También porque somos creadas a imagen y semejanza como todos los seres humanos. Es también nuestro espacio. Eso es necesario, sí. Muchas veces decimos, ay, pero necesitamos estar diciendo hombres y mujeres, ellos y ellas. Sí, es necesario. ¿Por qué siempre hacemos esta pregunta? ¿Por qué no utilizamos el lenguaje inclusivo? Ya dice todo, es inclusivo. Es una manera de actuar en el mundo que hace la diferencia. Entonces, ¿por qué siempre tenemos que hacer la pregunta? ¿Y para qué eso? No, hagámoslo y hagámoslo con ese espíritu de no solo hablar, pero también de actuar, de hacer la diferencia. Si la gran descubierta fue el sacerdocio general de todas las personas que creen y también que ya no hay diferencia entre hombre ni mujer y que todos somos uno solo en Cristo Jesús, que somos justificados y justificadas por Dios por fe y no porque somos hombres o porque somos mujeres. ¿Por qué resistimos tanto en nos reformar en los días actuales? Sin embargo, el terreno de la iglesia y de la sociedad eran y siguen siendo muy llenas de piedras, llenas de espinas.
y la semilla de la igualdad y el derecho a la diferencia aún no se ha desarrollado. En muchos lugares, la semilla de la liberación que la Biblia nos presenta y que las ideas del movimiento de la reforma nos han traído, todavía están en el suelo. Yo creo que esperando el momento para germinar, o entonces que nosotros y nosotras ayudamos para que estas semillas germinen, broten y den frutos. La palabra liberadora del apóstol Pablo en Gálatas 3:28, que ya no puede haber judío ni griego, ni esclavo ni liberado, ni el hombre ni la mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús, es también una semilla que todavía está esperando, siempre de nuevo, un suelo fértil para su pleno desarrollo. Hay una frase de la diaconisa brasileña que es de mi hermandad, Ruth Brackemeier, que escribió sobre las mujeres en la reforma y puso esta frase y quiero compartir con ustedes. No me rindo en la esperanza visionaria de una iglesia igualitaria e inclusiva para todos y todas y para siempre. Quisiera agregar algo más. No me rindo en la esperanza visionaria de una iglesia y de una sociedad igualitaria e inclusiva para todos y todas y para siempre. Estamos en la reforma. Estamos siempre en la reforma, como el mismo Lutero protagonizó. Ser una iglesia de Jesucristo, heredera del movimiento de la reforma, es ser una iglesia que constantemente se critique, se evalúe, no sé, y se renueve, basada en el amor solidario y en el compromiso con la vida en abundancia para todas las personas y para toda la creación. La reforma protestante no habría ocurrido sin las mujeres. La reforma protestante no habría ocurrido sin las mujeres. Trajo cambios fundamentales en la vida de las personas. Sin embargo, también trajo un modelo de mujer y familia que hoy en día todavía necesita ser repensado. El cuidado de la casa y de los niños no es tarea de mujer, es tarea de las personas que viven en la casa. Además, necesitamos reconocer otros modelos familiares que ya están presentes en nuestra vida diaria. Lo importante en cualquier tipo de familia es que la solidaridad y el amor cuidadoso estén presentes. El destino natural de las mujeres no es el matrimonio, no es el embarazo de los hijos, de los niños. También podemos ser felices eligiendo otros caminos. Por ejemplo, dando primacía a una carrera profesional o lo que sea. Las mujeres y los hombres deben impulsar hoy, 14 de octubre de 2020, el movimiento de la reforma, por ejemplo, desde un diálogo ecuménico con otras confesiones religiosas cristianas, un diálogo interreligioso con otras religiones que impliquen cuestiones relacionadas con la vida de las mujeres, por ejemplo, violencia, falta de educación, protagonismo de las mujeres que todavía siguen sometidas, la pobreza, la igualdad salarial por igual trabajo, trato de personas, etc. También cuestiones de modelos tradicionales asignados a las mujeres y a la familia deben ser siempre reformados. Antes de finalizar, quisiera compartir algo que para mí me llamó bastante la atención. Estoy aquí desde febrero, entonces 8 meses. Y he tenido la oportunidad de conocer una comunidad donde trabajó la pastora Cecilia Alfaro, una mujer fuerte, también una mujer luterana que seguro puso su marca en esta iglesia, en este contexto. Una mujer que también fue una mujer que trabajó con la cuestión interreligiosa, pero lo que me llamó la atención cuando fuimos a conocer la comunidad donde ella trabajaba, en Quetzaltepeque, el liderazgo de mujeres que están ahí, que están presentes. Y eso es algo que es importante destacar. Es importante llevar en consideración. De una directiva de 13 personas, 11 son mujeres, 2 hombres. No quiere decir que ahora las mujeres
vamos a tomar todo el poder, ¿verdad? Haciendo una broma, pero la importancia también de que haya personas, así como Cecilia Alfaro, que acreditó y que acredita en el poder de las mujeres. Y quiero terminar diciendo, con las palabras de la diaconisa Ruth Brackemeier, no me rindo, no nos rendemos, no vamos a rendernos en la esperanza visionaria de una iglesia igualitaria e inclusiva, de una sociedad igualitaria e inclusiva, para todos y todas y para siempre. Que Dios nos ayude, hombres y mujeres, a desconstruir prejuicios, botarlos en la basura y que ahí se queden, y a construir espacios de convivencia, de respeto, de amor y de solidaridad. Dios las bendiga, Dios los bendiga. Amén.